Lucas, capítulo 2. Hoy día salimos un poco de lo que es la serie, hermano, específicamente por el hecho de el natalicio de nuestro Señor Jesús, el cual nos convoca en este santo día. Amén. Quiero invitarle a que podamos hacer la lectura. Muchas gracias, hermano Cristian. Hacer la lectura, hermanos, para el sermón del día de hoy. Pero antes de hacer la lectura, vamos a orar para que el Señor nos hable en este día. ¿Cierto, no? ¿Desea usted que el Señor le hable? Amén. Yo lo anhelo, yo lo deseo. Y es por eso que el culto gira en torno a la palabra del Señor. Porque anhelamos que su palabra haga nido en nuestros corazones. Dios eterno, Padre misericordioso, estamos delante de tu presencia con humildad, rogando escuchar tu santa palabra y que ésta haga vida en nuestros corazones. Señor, con humildad disponemos nuestros corazones a ser exhortados, a ser examinados. Háblanos el día de hoy. Un día precioso en el cual, Padre, conmemoramos de manera simbólica tu natalicio, tu nacimiento. Gracias también damos por eso. Rogamos que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones en esta hora y que sea tu presencia habitando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Texto Lucas capítulo 2, del versículo 8 al versículo 20. Es la lectura del día de hoy. Hermano Alex, antes de que pasemos al sermón, si es que puede, si no cualquier hermano que esté acá adelante, atrás hay un palo de madera largo. Si lo pudieran dejar caer sobre el toldo acá, desde el metal al toldo, para que no se levante mucho esto, por favor. Hay un palo de madera que está apoyado en la pared, larguito, para que no se levante tanto, hermano, no haya tanto viento. Por lo menos que entre por el lado, para que así no entre tan fuerte de frente. Vamos a esperar que nuestro amado presbítero pueda hacerlo descansar. Hágalo descansar ahí en el... Siga más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Ya, hágalo descansar. École, listo. Excelente. ¿Sí o no? Ahí estamos. Excelente. Bien. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 20. Gracias, amado presbítero. Excelente. Bueno, si me cae el palo, hermano, por lo menos me cayó a mí, no a ustedes. Ya saben quién fue. Leemos el texto bíblico. Feliz Navidad, dice. Dice, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel del Señor, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, y los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hermanos, esta es una salvación envuelta en pañales. Amén. Sea el Señor bendecido, glorificado, ¿cierto? Y quiero aprovechar la festividad, ¿no es cierto?, que vamos a tener esta noche y que el mundo va a tener esta noche, para que reflexionemos a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura. Nos hacemos preguntas. ¿Cómo fue la primera celebración de la Navidad? ¿Qué sucedió la noche que nuestro Salvador vino a este mundo? Son preguntas que debemos hacernos. Y antes de desarrollar el contenido de nuestro pasaje, hermanos, quiero recordarles dos cosas acerca de la Navidad que posiblemente usted ya conoce, pero quizás algunos todavía ignoran. Y es que la Biblia no nos da una fecha o día exacto del nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Es la tradición la que estableció el 25 de diciembre como el día en que se celebra su nacimiento allá por el siglo III después de Cristo, ¿cierto? Pero aunque no conozcamos la fecha, de lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es del testimonio mismo de la Escritura. Amén. Y es que hubo un día en que el Verbo de Dios se encarnó, ¿cierto? Tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Amén. Por lo tanto, Juan nos recuerda estas palabras en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, ¿no es cierto?, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la Biblia, para que nosotros podamos entenderlo de esta manera, la Biblia no nos manda, ni tampoco nos prohíbe celebrar la Navidad. Y le explico eso porque existen algunos grupos de creyentes que no están de acuerdo con celebrar la Navidad. Y está bien si ellos piensan de esa manera, ¿cierto? Sus argumentos tendrán para no hacerlo. Pero si usted es el grupo de los que aprovechamos o aprovecha esta fecha para recordar que un día el Salvador del mundo se humanó y que vino a esta tierra, bueno, la Biblia nos da completa libertad para hacerlo también. Les recuerdo, hermano, que no existiría la salvación para el ser humano si la muerte y resurrección del Señor no se hubiera dado. De tal manera, todavía seguiríamos en pecado. La palabra del Señor nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. De tal manera que sin la muerte y resurrección del Señor, todavía estaríamos condenados, pero el Señor no hubiese tampoco podido experimentar la muerte porque Él es Dios, ¿cierto? Si primero Él no hubiese tomado forma humana. Tuvo que experimentar la muerte si no se hubiese encarnado. Por eso es que el Señor tenía dos naturalezas. La divina, como dijo nuestro hermano Yael, y la naturaleza humana. Dos naturalezas, ¿cierto?, en una persona. Y aunque ese no es el tema de esta mañana, yo quiero enfocarme en este pasaje, hermanos. Así que si usted desea celebrar la Navidad, hágalo, pero no pierda el enfoque. No pierda el enfoque. Recuerde que la Navidad trata de Jesús, no del viejito pascuero, no del arbolito de Pascua, no de los regalos, no de los juguetes. Se trata de Jesús. Por lo tanto, este es el momento, hermanos, para que aprovechemos este tiempo para compartir en familia, para mostrar el amor de Cristo a otros, pero especialmente para agradecer a Dios por el regalo invaluable. El regalo invaluable que nos hizo al enviar a su Hijo Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
nacido pobre y humilde, con el fin de traer salvación a pecadores como usted y como yo. Amén. Por lo tanto, volvamos a las preguntas. ¿Cómo fue la primera celebración de Navidad? Eso es algo que debemos meditar en esta mañana. La mayoría de las personas en Israel, hermanos, en aquel tiempo, para poder entrar un poco en contexto, ignoraron voluntariamente el nacimiento del Mesías. Lo ignoraron. Probablemente conocían las profecías de Isaías en el capítulo 9, del versículo 6 al 7, donde dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Posiblemente también desconocían la profecía de Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, donde dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. ¿Cierto? O quizás al menos habrían escuchado hablar de ellas en alguna sinagoga por allí. Ellos sabían que en algún momento de la historia aparecería el Cristo, que es prácticamente la forma griega para el Mesías, el ungido de Dios. Pero ¿sabe cuál era el problema? Y es el mismo problema que tenemos hoy en día. El problema es que estaban distraídos en ese tiempo. Cada uno vivía lo suyo, ¿cierto? Y como ayer hablaba nuestro amado presbítero en su reflexión, la gente estaba preocupada del censo, ¿cierto? Todos corrían para allá, para acá, cada uno estaba en lo suyo, sabían de estas profecías, pero estaban distraídos, ¿cierto? De la misma manera muchos de nosotros hoy en día, distraídos, tan ocupados en sus propios asuntos, que tanto ellos como nosotros no fueron capaces de ver al Mesías tocando las puertas de su hogar, buscando por medio de José y María un lugar para nacer y venir a esta tierra. ¿Por cuántos mesones no habrá pasado José y María tocando la puerta para poder pernoctar? Y ellos no se dieron cuenta. Mire lo que dice el texto en Lucas capítulo 2, específicamente los versículos del 6 al 7. Dice, y aconteció que estando ellos allí en Belén, esos son los versículos anteriores a los que estamos tratando, dice que se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabe qué había sucedido, hermano? El emperador romano, Augusto César, había establecido un edicto en el cual ordenó a los judíos, ¿no es cierto?, que fueran a sus respectivas ciudades de origen para ser empadronados. Lo que hablaba ayer nuestro amado presbítero, ¿no es cierto? Y se cree, amados hermanos, que esto tenía, como lo escuchamos, tenía fines tributarios, fines militares, aunque claramente sabemos nosotros que los judíos no cumplían el servicio militar, como algo que hoy nosotros sí lo cumplimos. José y María, hermanos, se encontraron viviendo en la ciudad de Nazaret, específicamente en la región de Galilea, y debido a que José era el padre legal del Señor Jesús, era originario de la región de Judea, tuvo que viajar junto con María. ¿Para qué? Para poder así cumplir, ¿no es cierto?, con ese edicto de César. Y tuvo que viajar a la ciudad de Belén, específicamente a la ciudad de Belén. Esto lo vemos como profecía, ciudad de David, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Pero note que esto es interesante porque José tenía que ir para cumplir con este edicto, y aunque usted y yo sabemos que por muy encima de la autoridad humana, ¿cierto?, se encuentra la soberanía de Dios, se da que José tiene que llegar específicamente a la ciudad que estaba profetizado de donde iba a nacer nuestro Señor Jesús. Belén Efrata. Miqueas capítulo 5, versículo 2. El Mesías prometido nacería en Belén, y eso era exactamente lo que Dios estaba propiciando, ¿cierto? Ordenando todas las cosas.
para que se diera ese nacimiento. La mayoría de los habitantes de Belén, hermanos, para nuestro conocimiento, estaban aprovechando la temporada para ganar dinero extra por medio de brindar alojamiento a los forasteros, ¿no es cierto?, que llegaban a empadronarse. Era un negocio. Viene el empadronamiento, ¿no es cierto? Es como los que viven en ciudades turísticas. Va a venir gente que va a arrendar el hotel, una pieza, una casa. Bueno, ellos estaban en esa misma condición. Estaban allí, ¿no es cierto?, trabajando para ganar dinero extra por medio de brindar alojamiento a los forasteros que llegaban a empadronarse. Y esa es la razón por la que la ciudad estaba tan llena que María y José no tuvieron lugar para poder asentarse. Pero lo que llama la atención, hermano, es la actitud de la gente. La gente estaba enfocada en sus negocios, en el transcurrir de sus propias vidas. No pudieron ver más allá. No pudieron pensar. Nadie de esa región tuvo lo suficientemente sensible espiritualmente como para percibir que esa noche el eterno Hijo de Dios vendría a la tierra. Nadie. La única excepción fueron los pastores y los magos del oriente. Las personas en Belén, hermanos, ni siquiera se compadecieron de la condición de María que estaba a punto de dar a luz. Mire lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice específicamente: y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante. Nadie le cedió su habitación en el mesón, nadie le ofreció hospedarles en casa. Ellos simplemente fueron indiferentes. De hecho, tenemos referencia en Mateo y Marcos, ¿no es cierto?, de que hay un mesonero que le dice que ya estaba todo lleno, no tenía cómo recibirle. Lo siento. Y esto es interesante porque fueron indiferentes. Lo único que estuvo disponible para ellos en ese momento fue un establo. Un lugar destinado, ojo con esto, ponga atención a esto. Un lugar destinado para el resguardo de los animales. Note esa palabra, resguardo de los animales. No la pierda. En ese lugar, hermanos, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a nacer en esta tierra. Qué contradicción, ¿no es cierto? Un rey, un soberano, nacido en un establo. Bien lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que usted y yo con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cierto? Así que la primera celebración de la Navidad, hermanos, fue ignorada por muchos. La pregunto a usted en esta mañana. ¿Es usted de ese grupo? ¿De los que simplemente son indiferentes y que ven esta temporada como una oportunidad para hacer dinero extra, para vacacionar, para emborracharse, para bailar, para regalar, para consumir, para saciarse? Hermanos, si usted ve y vive la Navidad de esa manera, con toda propiedad puedo decirle que usted necesita entender el verdadero valor y significado de la Navidad. ¿Sabe por qué? Porque la Navidad se trata de Jesús. Y si usted la celebra, debe hacerlo con el enfoque correcto. Ahora, veamos otra característica, hermanos, de la primera celebración de la Navidad. Fíjense en cómo se dio esta Navidad. Fue compartida con los humildes. Lucas capítulo 2, para que me acompañe en la lectura, versículo del 8 al 9, dice que había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y el versículo 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó, la chequina del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Fíjense en esas palabras, porque luego de que la mayoría en Belén y en todo Israel pasaran desapercibido el nacimiento del Salvador, Dios el Padre decide hacer partícipe de esta extraordinaria noticia no a los sacerdotes, ojo, no a los reyes, no a los poderosos, no a los nobles, sino a un grupo de despreciados y pobres pastores que velaban cuidando a sus rebaños esa noche. Mire qué interesante lo que dice un comentarista, William Barclay. Él dice lo siguiente: los más religiosos de aquellos tiempos despreciaban a los pastores. Despreciaban a los pastores, ¿por qué? Porque los pastores, en el trabajo que tenían de cuidar los rebaños, no podían cumplir con todos los detalles de la ley ceremonial. No se podían lavar las manos meticulosamente. Por eso los fariseos tuvieron celo de los discípulos cuando le dice: vuestros discípulos no se lavan las manos para comer el pan. ¿Cierto? No se podían lavar las manos, no podían observar todos los preceptos y reglas, y por eso los pastores en aquel tiempo eran despreciados, mal mirados. Tenían que atender a las necesidades de los rebaños, así que los religiosos los despreciaban. Fueron hombres sencillos que estaban trabajando en el campo. Los primeros que recibieron en el mensaje de Dios fueron ellos. Ahora usted quizás se pueda preguntar, ¿por qué Dios escogería a unos simples y despreciados pastores para ser los primeros en ir y adorar al rey que acaba de nacer? Y yo quiero mencionarle dos razones. Póngame atención. ¿Usted se acuerda cuál es el título que Juan el Bautista le dio a Jesús al verlo acercarse para ser bautizado en el río Jordán? ¿Cuál es el título? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda, no? Ahora, ¿sabía usted que el pesebre tiene un significado histórico? Póngame atención. No fue casualidad, hermano, que la mayoría de la gente no se acercara al pesebre en el que Jesús fue colocado. ¿Sabe por qué? Porque los pesebres son comederos para animales. Son comederos para animales. En el antiguo Israel estaban hechos de piedra, ¿cierto? No como los que vemos hoy día en el sur, en un establo, ¿no es cierto? Que no es cómodo, ¿no es cierto? Pero es ideal para la protección del animal. Es por eso que aquellos que eran expertos en este asunto, es decir, los sacerdotes, de acuerdo a varios historiadores bíblicos, se sabe, hermanos, que las autoridades del templo tenían rebaños de ovejas. ¿Y saben lo que hacían con esos rebaños de ovejas? Ponían a sus corderos recién nacidos. Oiga bien esto, por favor, para que lo disfrute. Ponían a sus corderos recién nacidos en aquellos pesebres para protegerlos. Pero no cualquier cordero. Eran los corderos perfectos, sin manchas, aleluya, que usaban en el sacrificio por los pecados del templo. Estos rebaños eran cuidados por pastores y generalmente eran llevados a las zonas cercanas de Belén, donde nació Jesús. Belén era famosa, hermanos, por ser un pueblito que producía corderos inmaculados, utilizados para el sacrificio. Así que probablemente estos mismos pastores que cuidaban los corderos eran los pastores que
Dios le da la revelación, ¿no es cierto?, del nacimiento del Señor. Estos eran los pastores que cuidaban los corderos para los sacrificios continuos que se ofrecían en el templo. Hermanos, y una de las condiciones de estos corderos es que estos corderos tenían que ser perfectos. Tenían que ser perfectos, por eso los envolvían firmemente en tela. Y los acostaban en el pesebre para mantenerlos a salvo. Gloria a Dios. Esa es exactamente la razón por la cual la única vez que se mencionan los pesebres en la historia es en la historia del nacimiento de Jesús, que es contada por los pastores. En Lucas, fíjese, capítulo 2, versículo 12 dice a los pastores: esto os servirá, no se olvide, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Aleluya. Acostado en un pesebre. Hermanos, los pastores habían entendido claramente lo que significaba lo que Dios le estaba diciendo por la labor que ellos hacían con estos corderos inmaculados. Los pastores habían entendido este poderoso paralelo, sabían lo que significaba la tela, sabía lo que significaba el pesebre. Este bebé era el Cordero Perfecto de Dios. Este bebé era el Cordero Inmaculado. El Mesías que se sacrificaría y sacrificaría su vida por los pecados de todo el mundo. Él no era solo un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre, era el Hijo de Dios. Perfecto, sin pecado, santo, humillándose para convertirse en el perfecto sacrificio para reconciliarnos con un nuevo pacto con Dios. Por eso Juan dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado. Estos pastores fueron los mismos. Ellos mismos fueron los que recibieron al Cordero de Dios. Que a diferencia de los corderos literales, este sí quita el pecado. Aleluya. Quita el pecado por completo, el pecado del mundo. Al morir una sola vez como el sacrificio perfecto en la cruz. Yo te pregunto, hermano, ¿no te parece asombroso el mensaje que nos da la historia de la Navidad? La sangre del Cordero es la que nos limpia de todo pecado. La segunda razón del por qué Dios escoge a los pobres y despreciados pastores como los invitados a celebrar la primera Navidad, aparte de la gracia y de la soberanía de Dios, es por el hecho de enseñarnos a nosotros de que no importa cuál sea nuestra situación económica, religiosa o académica, todos estamos invitados para ir a encontrarnos con nuestro Salvador. Así que para Dios nadie es demasiado insignificante como para invitarlo a conocer a su Hijo y recibir así el regalo de la Navidad. Hermano, este fue un tiempo de gran gozo. Fue un tiempo de gran alabanzas a Dios. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. No sabemos cuándo, pero sí ocurrió en la ciudad de David. Es decir, en Belén, porque David nació en Belén. Y dice, ha nacido un Salvador. Hermanos, Israel había tenido a lo largo de la historia varios salvadores como José, como Moisés, como los jueces, etc. Pero este no es un Salvador con S minúscula. Este es el Salvador. Dios hecho carne. Que el mismo texto dice es Cristo el Señor. Hermano, esto es importante porque Cristo es la forma griega para la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido. De manera que el Señor
Es el título que se le da a Jesús en el Nuevo Testamento y que denota su autoridad, denota su soberanía tanto en el cielo como en la tierra. Fíjese lo que hace el ángel. El ángel les da indicaciones precisas a los pastores para que al ir y buscar en Belén puedan identificar a Jesús. Esto servirá de señal, dice. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Qué lindo, hermano. Y repentinamente apareció con el ángel, dice el texto, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se ha preguntado usted el porqué de los villancicos de Navidad? Porque estos versículos tenemos la respuesta, hermanos. Vemos en el versículo 14 a los ángeles entonando y enseñando a los hombres una hermosa alabanza a Dios. Una alabanza que, al igual que la persona de Jesucristo, conecta, es decir, entrelaza el cielo con la tierra. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres a Jesucristo, hombre, el Cordero de Dios. Este pasaje de la Escritura, hermanos, sirve como base para ese hermoso himno que cantamos nosotros: ángeles cantando están. La dulcísima canción, ¿cierto? Ahora, no solamente fue un tiempo de gozo, hermanos, en el cual nosotros debemos meditar, sino que también fue un tiempo para responder al llamado de Dios y encontrarse con el Salvador. Piense por un momento, analice. ¿Qué alternativas tenían los pastores después de haber visto y escuchado el mensaje de los ángeles? Ellos tenían solo dos alternativas. Uno, podían haberse quedado impresionados e impactados por el mensaje y todo lo que había sucedido, y luego simplemente guardarlo como un extraordinario recuerdo y seguir con su rutina de vida como si nada hubiese pasado. O dos, aceptar la invitación de Dios, creer en el mensaje de los ángeles e ir y adorar al Mesías. ¿Qué decidieron hacer los pastores? Leamos del versículo 15 al 20. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, ¿dónde? En un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María, dice, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermanos, los pastores no solo escucharon el mensaje, ellos lo creyeron. Ellos creyeron el mensaje. ¿Tú crees el mensaje del Evangelio? ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque ellos respondieron a la invitación de Dios. Os ha nacido en Belén, vayan. Allá está. Ellos respondieron a la invitación de Dios y fueron y se encontraron con Jesús. Ahora, quiero dirigirme a usted, hermano, que quizá año por año, o tal vez por primera vez, ha escuchado el mensaje del Evangelio. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es ese mensaje? Que Dios le amó tanto Dios, que le consideró a usted tan valioso, que fue Dios capaz de mandar a su Hijo, su único Hijo, a nacer en esta tierra, a morir en la cruz en nuestro lugar y resucitar al tercer día. Jesús, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que pagó por todos nuestros pecados y que nos permite gozar de la paz con Dios y de la vida eterna. Yo te pregunto, hermano, ¿qué es lo único que tú debes hacer?
lo mismo que hicieron los pastores. No solo oír este mensaje, que constantemente lo estamos oyendo, sino que debes creerlo. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Arrepintiéndote y creyendo en Él. Si usted en esta mañana, hermano, desea que esta sea la mejor de todas las Navidades, yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y hable con Dios. Piense en la historia que hemos estudiado. Piense en el amor que Dios le ha tenido. Piense en su condición de pecador y piense en el sacrificio que Jesús tuvo que hacer en tu lugar al venir a esta tierra, al ir en la cruz y a sufrir todo ese dolor causado por tu pecado, pero que Dios en esta mañana puede perdonarte si decides creer en Cristo. Que hoy día, hermanos, este mes de diciembre, no sea para seguir la corriente del mundo, sino para que comiences a hacer lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que Dios está mandando en este texto? Es seguir a Cristo y heredar la vida eterna. Los pastores no tenían nada que ofrecer, pero ese bebé que estaba en un establo, la cual ellos sabían qué es lo que significaba, que era el inmaculado, el sacrificio perfecto, tenía la solución que ellos necesitaban. Tenía el perdón que ellos, como pastores rechazados por los religiosos, que no podían cumplir la ley, porque sus manos no eran limpias meticulosamente por el trabajo sucio que hacían, ese corderito que encontraron envuelto en pañales tenía la salvación para ellos. Como no tenían nada que ofrecer, los ángeles dieron esta buena noticia a ellos para ofrecerles a Cristo el Salvador. Hermanos, la palabra del Señor dice que todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Tú crees en el Señor? Ese es el verdadero significado de la Navidad. Cristo envuelto en pañales, en un comedero, despreciado, ¿no es cierto?, humillado, para traer salvación a los que se creen grandes, pero que son tan miserables como el mismo pecado. Que Dios nos conceda en esta hora el correcto entendimiento de este mensaje. Y que hoy día, al momento en que usted esté cenando quizás en su hogar, junto a su familia, junto a sus hijos, piense en esto. Haga un alto. No importa que la comida se enfríe. No importa que pase las 12 para abrir los regalos, ¿cierto? Darse el abrazo. No. No es primero Dios. No es segundo Dios. No es tercero Dios. No es cuarto Dios. La pregunta es, ¿por qué lo dejamos para el último? Yo siempre aprendí de mi papá, en estas fechas, siempre nos inculcó que tanto para Navidad como para Año Nuevo, el primer abrazo que uno tiene que darle es al Señor. Por todo lo que Él nos ha dado. La comida puede esperar. Los regalos pueden esperar. Las risas pueden esperar. Cristo es primero. Por lo tanto, hermano, cuando esté hoy en esta noche compartiendo junto a su familia, tome un tiempo para orar. Tome un tiempo para agradecer al Señor. Tome la iniciativa usted. Salga de lo común. Porque ese es el verdadero significado de la Navidad. Lo que está alrededor empaña la gloria de lo que verdaderamente debe exaltarse. Salga de lo común, ore al Señor, agradezca por la vida, agradezca al Señor por su sacrificio, independiente si está en la fecha o no, históricamente hablando. Aquí lo importante, hermanos, es que Cristo
el Cordero de Dios derramó su sangre para darnos perdón. Y que gracias a ese sacrificio nosotros estamos donde estamos. Por lo tanto, quiero invitarle a que podamos orar. Como iglesia, ayer tuvimos nuestro momento, ¿no es cierto?, de coinonía, de compartir, de celebrar con los niños, pero hoy es el día del Señor. Hoy le pertenece a Cristo. Nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que hagamos. ¿Qué les parece si oramos al Señor? ¿Qué les parece si venimos delante de la presencia del Señor con humildad? Inclinamos nuestro corazón y partimos pidiéndole perdón al Señor, pero a la vez agradeciéndole, porque Él se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Quiero invitarle a que pueda inclinar su rostro y orar al Señor.